La primera recomendación es que interpreten los valores adecuados o los principales valores. Estos son el FEV1, la FVC y su cociente. El problema de las pruebas de función pulmonar es que cualquier prueba de función pulmonar, sea espirometría, pletismografía, DLC o ejercicio, es que lo primero que les va a aventar el reporte son una cantidad brutal de números. Entonces lo primero que tienen que aprender en el proceso de interpretación es qué números van a ver. No tienen que ver todos, tienen que ver dirigidamente los más importantes. Entonces, acuérdense, los espirómetros son muy simples. Los espirómetros les miden el tiempo y si son de volumen, el volumen en litros. Y les calculan los flujos por derivación. Si los espirómetros son de flujo, les miden el tiempo y el flujo y les calculan el volumen, ¿ok? Por integración. Entonces tienen que centrarse en las mediciones primarias del espirómetro. El volumen, el flujo y la relación que existe entre ambos, que es el determinante de la obstrucción. Como pueden ver en las gráficas de correlación, todos los parámetros correlacionan mucho, porque la información de la espirometría es redundante, se les está midiendo esencialmente lo mismo. Entonces no tienen que enfocarse en todos los parámetros. Por ejemplo, los flujos secundarios, el FEV25, el 50, el 75, que lo que pueden ver en las gráficas son mucho más dispersos. Eso quiere decir que son más variables. Entonces son menos confiables técnicamente. Los que son muy confiables técnicamente, FEV1, FVC. ¿Okay? Entonces son los que tienen que usar. Si ustedes se enfocan a esos parámetros, es muy simple interpretar la espirometría. Y el proceso de interpretación, pues es este. Aquí les puede parecer un poco confuso al final del curso, espero que sea muy claro, pero el espirométrico es solamente este. ¿Okay? Fíjense todo el diagrama original, pero el inicio es muy simple. El primer parámetro que deben de interpretar es el cociente F1-FVC. ¿Okay? Entonces no importa que vayan a definir. Y eso les permite definir 3 patrones ventilatorios de los 4 que existen: la obstrucción, normal y sugestivo o compatible con restricción. Un punto importante es que sepan interpretar la espirometría en el contexto de edad, salud y enfermedad. ¿Okay? La edad es porque es el principal determinante, junto con la estatura, de la función pulmonar que tienen. Entonces los niños cada año de edad crecen más y la estatura que van alcanzando determina sus parámetros espirométricos. Entre los 20 y 25 años la función pulmonar es bastante estable, es el máximo que alcanzamos, y a partir de los 25 años hay un punto de inflexión y empieza a bajar la función pulmonar. Esto no es nada más simple que envejecimiento. Entonces para los más jóvenes siento decirles que no, que es un proceso pues bastante temprano en la vida, alrededor de los 25 años. Es un buen determinante de envejecimiento, diría yo. Y vean ustedes cómo a partir de los 25 o 30 años la función pulmonar va decreciendo. Sabemos que en promedio unos 25 o 30 mililitros de FEV1 y FVC por año. La relación de la edad es muy importante porque eso influye debido al cambio en los parámetros o las características de retracción elástica de los pulmones en el cociente FEV1-FVC. Entonces vean ustedes, este es el cociente FEV1-FVC que está graficado en el eje vertical y vean cómo va bajando con la edad. Este concepto es muy importante porque Gold ha contaminado mucho la interpretación espirométrica. Entonces Gold privilegia la interpretación de una manera demasiado simple. ¿Okay? Dicen que es más práctico de recordar, decir que el 70% es el mínimo que deben tener las personas adultas de cociente FEV1-FVC. A esto quiere decir que le dan un solo valor a cualquier edad, pero en realidad si ustedes se fijan en las gráficas el cociente va bajando conforme baja la edad. Las dos líneas superiores les dan los valores promedio de FEV1-FVC para mujeres y hombres, y las dos líneas inferiores es el cociente FEV1-FVC en su límite inferior normal. El 70%, como pueden ver en la gráfica, se cruza a los 50 años de edad. Entonces quiere decir que 70% solo es válido hasta los 70 años. Después de los 70 años el cociente va bajando. Entonces eso quiere decir que si ustedes usan 70% antes de los 50, pueden tener más falsos negativos, y si usan 70% después de los 50 años tienen falsos negativos. ¿Okay?
Esto se explica muy sencillamente porque los pulmones también envejecen con la edad. Entonces vean cómo en esta gráfica viene un estudio longitudinal de individuos que fueron seguidos por muchos años con pruebas completas de función pulmonar. Y vean ustedes cómo la TLC es estable en la vida. La capacidad pulmonar total es la misma, el tamaño de sus pulmones es el mismo. Pero la capacidad baja a expensas de que sube un poco el volumen residual. Esta es pérdida de elasticidad. ¿Okay? Entonces por eso la relación Feb1-FbC baja con la edad. Con frecuencia dicen los defensores de Gall que 70% es muy simple, pero eso es subestimar a los médicos. ¿Ok? O sea, 70%, bueno, si yo les digo que el límite inferior normal, más o menos para que no se les olvide, disminuye 2 puntos porcentuales por década de la vida después de los 50 años. ¿Ok? Entonces, si yo les digo, ¿cuál es el límite inferior normal? Pues 70 hasta los 50, en los 50 68, 66 en los 60, 64 en los 70 y así, ¿no? Y 80, 62. No se les va a olvidar, ¿no? Entonces, Gold es una interpretación excesivamente simplista, ¿ok? Es buena, yo les diría, en el ambiente de estudiantes de medicina y de médicos generales, pero de neumólogos o especialistas en general es demasiado simplista. Esto es muy importante porque cuando ustedes interpretan la espirometría como cualquier prueba diagnóstica, pueden tener falsos negativos y falsos positivos, y eso depende de sus límites de normalidad. ¿Se recuerdan el 5% de inferioridad o del límite inferior normal? Pues es no más que el extremo de la gráfica que tienen acá. Esa es la proporción de falsos positivos. Tienen prueba baja, pero los individuos son normales, ¿no? Y por supuesto, si ustedes hacen prueba en muchos fumadores, van a tener espirometría normal, pero pueden tener enfermedad. Un ejemplo son los que ya hablábamos de enfisema, ¿no? Pueden tener espirometría normal y ustedes no pueden decir que sean normales. Son individuos falsos negativos. ¿Okay? Esto les habla también de la certeza con la que interpretan. Si una prueba es francamente normal, como es el extremo derecho, pues tienen más certeza en decir que el individuo es normal. Si tienen una prueba francamente baja, como es el extremo izquierdo, entonces tienen más certeza en decir que la prueba es baja y anormal. Pero si ustedes interpretan en torno al límite inferior normal, que es el 80%, pueden equivocarse un poquito. O sea, si 80 es normal, 79 es anormal y 81 es normal, la diferencia es poca. Un buen ejemplo, para que no se les olvide, es la obesidad. Por definición, obesidad es índice de masa corporal de 30 o más. Eso quiere decir que por definición el que tiene 29.9 no es obeso, ¿no? Por definición. Entonces, pero clínicamente es igual. Eso pasa cuando ustedes dicotomizan, parten a la mitad una variable continua. ¿Ok? Entonces están diciendo que 30 es positivo y 29.9 es negativo. Lo mismo sucede con la espirometría. 80 es positivo, negativo en esta interpretación, y 79 sería positivo para enfermedad, y lo cual, bueno, pues son casi iguales, ¿no? Entonces son variables continuas que para el proceso de interpretación dicotomizaron. Entonces es algo que no se les debe olvidar. Y lo más importante, que es probablemente lo que les debe interesar más, es qué patrón ventilatorio pueden describir cuando ven una espirometría. Estos son los 3 patrones, fíjense que no está el mixto. ¿Y cuál es el proceso que deben seguir para interpretar? Primero tienen que hacer un comentario de la calidad de la prueba. El más simple es decir que es una espirometría de grado A, que ya les expliqué que es una espirometría con 3 maniobras aceptables y repetibles. Si la prueba es grado A, por ejemplo, o son espirometrías aceptables y repetibles, lo que están diciendo es que la prueba es técnicamente muy confiable. Por lo tanto, cualquier cosa que digan se fundamenta en una prueba confiable, desde el punto de vista de maniobras bien hechas. Y el primer parámetro que deben de ver es la cociente Feb1-FbC. Si este es normal, entonces están diciendo que no hay obstrucción. Es lo primero que buscan en la espirometría. Y si no hay obstrucción, lo siguiente que deben decir es si hay un volumen adecuado, que es la FbC, o si en otras palabras no existe restricción, ¿no? En forma simple, si tienen una relación Feb1-FbC normal y una FbC normal, la espirometría es normal. ¿Qué están diciendo? No hay obstrucción, no hay restricción, entonces es normal. El concepto de normalidad, pues ya lo hemos visto,
Este es un ejemplo esquemático de espirometría. Este sería su curva volumen-tiempo, este es el FEV1, esta es la FBC y este es el cociente. La forma de interpretarlo es que el cociente es 80%, fue el primero que vieron, y lo que están diciendo es que este individuo en el primer segundo de la maniobra espirométrica sacó el 80% de su capacidad vital, o que el FEV1 es el 80% de la capacidad vital. Si el pulmón lo vacían el 80% en el primer segundo, pues el individuo tiene buenos conductos y no está obstruido. Todos están de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, eso depende de que digan que tiene arriba del límite inferior normal de su edad, que es esto que ya vimos, ¿no? Entonces, si tiene 40 años y este individuo tiene 80, pues su cociente es bastante normal. Aquí tienen un ejemplo. Miren, esta es una espirometría ya filtrada en datos para fines de la presentación, y todos ustedes saben que tiene mucho menos números de los que suele presentar un espirómetro. Entonces, cuando ustedes ven una espirometría y cuando le enseñen una espirometría a cualquier médico, sea estudiante, que sé que muchos de ustedes lo hacen y lo deben hacer, lo primero que les tienen que decir es qué parámetro vas a ver primero, antes que otra cosa. O sea, cuando ustedes ven todos esos números, todos deben de saber ya qué número deben voltear a ver. El espirómetro les va a dar 3 maniobras. La primera maniobra es aquella cuya sumatoria de FEV1 y FBC es la más alta. No fue la primera que hizo el paciente. Es la que, si suman FEV1 y FBC, es la más alta. Y es la que asume el espirómetro que es la mejor. ¿Okay? Podría no ser la mejor si tuviera algunos problemas. Si ustedes voltearon a ver ese número, ya están interpretando muy bien. ¿Okay? Están volteando a ver el cociente FEV1 o FBC de la mejor maniobra. Y están diciendo que este individuo en el primer segundo de la exhalación sacó el 80% de su capacidad vital. ¿Todos están de acuerdo conmigo? Claro. ¿Estará obstruido? Claro que no, porque sacó el 80% de todo su volumen de aire en el primer segundo. ¿Okay? Entonces, la interpretación es, la relación FEV1-FBC es normal, es arriba del límite inferior normal, y por lo tanto no hay obstrucción. ¿Están de acuerdo? Si ya dijeron que no hay obstrucción, ¿cuál es el segundo parámetro que van a ver? La FBC. ¿Ok? La FBC es arriba del 80%, en este caso tiene 99.8%. Por lo tanto, no hay obstrucción y tampoco hay restricción. Entonces, ¿qué le van a escribir al reporte? Que la espirometría está normal prácticamente. ¿Ok? En otra posibilidad, ustedes tienen un cociente arriba de lo normal, no tienen obstrucción, pero en el caso de la FBC es baja, ¿okay? Es menor del 80%. El concepto es sugestivo o compatible con restricción. ¿Por qué sugestivo o compatible? Porque la espirometría no es estándar de oro de restricción pulmonar. ¿Okay? Restricción pulmonar estrictamente está definida por capacidad pulmonar total, TLC por sus siglas en inglés, menor del 80%. Y eso es pletismografía u otra prueba de volumen. Entonces, espirometría no es estándar de oro de restricción. Pero si no tienen obstrucción, como lo muestra el diagrama, y la FBC es baja, es bastante confiable. Entonces no necesitarían otra prueba. Entonces, eso es una prueba compatible con restricción pulmonar. El concepto de restricción es un pulmón muy o pequeño, no muy necesariamente, pequeño. Un ejemplo muy simple, una persona que en un accidente pierde un pulmón, se queda con un pulmón que le quedó completamente sano. Entonces, su pulmón va a ser normal, pero va a ser uno solo. Entonces, es un pulmón pequeño, ¿no? Entonces, o pulmones pequeños, porque es uno. Su FEV1 sería aproximadamente la mitad, su FBC aproximadamente la mitad, pero su cociente sería normal. ¿Okay? Porque sus bronquios que le quedaron son normales. Entonces, ese es el concepto de restricción. El concepto de restricción habla del volumen pulmonar total. Aquí tienen el ejemplo ilustrado en restricción de una persona que tendría la mitad, por ejemplo, volviendo al mismo caso de un individuo que pierda un pulmón. Pero vean ustedes, la FBC es pequeña, que son las líneas rojas, porque el pulmón es pequeño. Pero si ustedes piensan en el paciente obstructivo, la FBC es pequeña porque está obstruido y tiene atrapamiento aéreo. ¿Sí?
Entonces un paciente obstruido puede tener FBC. Recuerden la limitación mayor de la espirometría. Miden lo que sale, pero no lo que se queda. ¿Okay? Entonces, si ustedes interpretan restricción en presencia de obstrucción, se están equivocando. Por eso no pueden hablar de obstrucción y restricción en espirometría. No, en espirometría solo pueden hablar de obstrucción, restricción y normalidad. Eso sería un patrón mixto si tuviera las dos cosas. Aquí tienen un ejemplo de restricción. Otra vez tienen que ver el parámetro FEB1-FBC como primera opción. En este caso, este individuo saca el 82% de su capacidad vital en el primer segundo. Por lo tanto, están diciendo todos ustedes ya que no está obstruido. Voltean a ver la FBC, pero la FBC es de 65%. Y si son observadores y ya están más familiarizados con la espirometría, pueden darse cuenta que la curva flujo-volumen es angosta y alta. ¿Okay? Es de un pulmón restrictivo. De hecho, el flujo pico es alto. ¿Okay? Esas son propiedades elásticas aumentadas. El individuo saca el aire más rápido y por lo tanto la curva flujo-volumen es alta y más vertical. Entonces esto es sugestivo o compatible con restricción pulmonar. Pero el estándar de oro que siempre ven en la espirometría y que siempre estamos buscando es el de obstrucción. Y esto está definido siempre que la relación FEB1-FBC es abajo del límite inferior normal. Y eso es estándar de oro de obstrucción. Cuando la espirometría dice que es obstructiva, no hay nada o ninguna otra prueba que quite ese diagnóstico. Es obstructivo. ¿Okay? Por supuesto podría haber unos falsos positivos, pero se reducen mucho por los límites. Y como requerimiento definitorio de una enfermedad, además de decir que es obstrucción, pues tienen que decir qué grado de obstrucción tiene, y para eso usan el FEB1 como % del predicho. ¿Okay? Entonces no basta con decir que está obstruido, tienen que decir qué tan grave es. Los que conocen muy bien GOL, saben, pueden ver que se parecen, pero no es igual. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes interpretan espirometría, no están interpretando GOL ni EPOC, están interpretando obstrucción al flujo aéreo y deben usar el estándar ATS-RS de obstrucción. ¿Ok? Que son estos parámetros, que son también simples: 70-100 leve, 60-69 moderada, 50-59 moderadamente grave, 35-49 grave y abajo de 35 muy grave. ¿Ok? El concepto de obstrucción son bronquios estrechos por enfermedad, por lo tanto el individuo va a sacar, como me decía mi plomero, menos agua en el tiempo, menos aire, entonces el FEB1 va a ser bajo para la FBC. Entonces en este ejemplo hipotético, si tienen 1 litro de FEB1 y 250 de FBC, el cociente va a ser bajo. ¿Okay? Sacan poco aire en relación al tiempo. Aquí tiene un ejemplo real, vean, el cociente FEB1-FBC es francamente bajo, y cuando ven el FEB1 es de 50, ¿sí? 36, y por lo tanto es una obstrucción grave. ¿Okay? Entonces tienen que ponerle apellido nuevamente, que es obstrucción grave o obstrucción al flujo aéreo de grado grave, que sería la redacción más apropiada. Y por supuesto la respuesta al broncodilatador. La espirometría diagnóstica idealmente debe ser siempre, aunque no es un estándar obligado, con broncodilatador. ¿Cómo deben interpretar el broncodilatador? El broncodilatador es idealmente mejor en torno a la obstrucción, por supuesto, pero lo pueden ver también en restricción y otras pruebas. Si tienen obstrucción o una espirometría basal, pero idealmente obstructiva, tienen que medir, tienen que hacer la espirometría, tienen que interpretarla, tienen que dar broncodilatador, que habitualmente el estándar es 200 a 400 microgramos de salbutamol. Se esperan 15 minutos y hacen una nueva espirometría. Una respuesta positiva al broncodilatador está definida cuando el individuo mejora más de 12% y más de 200 mililitros en el FEB1 o en la FBC. O sea, si mejora solo en FBC es respuesta positiva, si mejora en FEB1 solamente es respuesta positiva, y si mejora en los dos también es respuesta positiva. ¿Okay? Entonces, pero tiene que mejorar más de 200 mililitros y más del 12%. Entonces, y de ahí tienen varias posibilidades. Que la espirometría mejore muchísimo y se normalice. Y eso es compatible con un individuo que es hiperreactor, no asmático, aunque asma es el más frecuente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es un individuo que está obstruido, como ven en este ejemplo, tiene una relación baja para su edad, 68, y tiene 27 años, y tiene 79 de FEB1, tiene una obstrucción leve. ¿Están de acuerdo conmigo todos? Le dan broncodilatador y mejora más de 200 mililitros tanto en el FEB1 como en la FBC y más del 12%.
y después del broncodilatador queda con FEB1 normal y FBC normal. El proceso de interpretación aquí es muy simple. Dicen cómo estaba, cómo es la respuesta y cómo termina. Obstrucción leve al flujo aéreo, tiene respuesta positiva al broncodilatador, los parámetros son normales después del broncodilatador. ¿Ok? Y tienen el otro extremo, que le dan broncodilatador y no se cambia nada. ¿Ok? Es no respuesta al broncodilatador. Aquí tienen un ejemplo típico. Aquí tienen una obstrucción moderada, FEB1 de cociente bajo, 58, y tiene FEB1 de 62, es una obstrucción moderada. Le dan broncodilatador, no mejora ni el 12% ni más de 200 mililitros en ninguno de los dos parámetros y queda casi igual. Es una obstrucción moderada sin cambio con el broncodilatador. ¿Ok? Entonces sin respuesta y sin cambio. Y la tercera posibilidad que tienen es que les mejore mucho pero tampoco normalice. ¿Ok? Entonces, y esto también les habla de sospecha de obstrucción crónica igual que el anterior. Aquí tiene un ejemplo, esta es una obstrucción grave, tiene 48% de FEB1 con un cociente bajo, tiene respuesta francamente positiva, pero no se normaliza. ¿Qué tiene este individuo en el proceso diagnóstico? Pues puede ser un asmático muy inflamado, que les mejoró pero no corrigió, puede ser un hipoco en hiperreactividad, ¿no? O sea, la clínica es lo que les va a dar el diagnóstico, pero ustedes fisiológicamente, pues lo único que tienen que decir que es una obstrucción grave que responde al broncodilatador y queda con obstrucción moderada. ¿Okay? Entonces ese es el proceso correcto de interpretación. Y algo, solo para terminar, algo muy importante, ¿cómo deben escribir? La espirometría es una prueba de evaluación médica que tiene implicaciones médicas y legales. Es la prueba más importante para diagnóstico de enfermedades obstructivas y para evaluación de deficiencia y discapacidad en medicina laboral. ¿Okay? Entonces, lo que ustedes escriban es muy importante. Entonces, la redacción. ¿Cuáles son las redacciones? La redacción debe ser puntual, específica y sin errores. ¿Ok? Porque se los pueden reclamar. Entonces, aquí tienen algunas redacciones recomendadas. Por ejemplo, en el patrón normal, yo les diría, ya saben que es una relación FEB1-FBC normal, y que no hay obstrucción y que la FBC es normal y no hay restricción. La redacción más recomendada, creo yo, por fines educativos, es que siempre digan que la capacidad vital y los flujos expiratorios son normales. Porque a cualquier persona le están diciendo que están midiendo su capacidad vital y sus flujos. Y eso es muy educativo. Entonces yo recomiendo que lo escriban siempre lo más posible así. Segundo, lo menos que deberían decir es que la espirometría tiene parámetros dentro de lo normal. ¿Ok? Y lo tercero, que no es lo más recomendado, es que digan que es normal, porque pues normal ya vimos cuán relativo es, ¿no? Entonces, pero es válido si todos entendemos la definición de normalidad. En el patrón obstructivo, pues tienen que decir que existe obstrucción al flujo aéreo de grado, pues ya saben, ¿no? Dependiendo de cuánto tenga el FEB1, siempre y cuando la relación FEB1-FBC sea abajo del límite inferior normal. ¿Ok? Y en el patrón restrictivo tienen que tener relación normal, pero FBC baja. A mí ya se apagó el monitor. Y la espirometría, la mejor redacción es que digan que es compatible o sugestiva de restricción pulmonar. El estándar de 2005 quitó la graduación de restricción, pero existía en el 94. Entonces, sin embargo, yo creo que deben conservar la graduación. Entonces, en vez de FEB1 usan FBC, y esos son los grados que son prácticamente los mismos, excepto para leve, que FBC debe ser 70 al 79%. ¿Okay? Errores frecuentes de interpretación, que hay muchísimos. Hacer diagnósticos con espirometría no concluyente por ser de mala calidad técnica, ¿no? Entonces ven espirometrías espantosas, pero le ponen diagnóstico, pues quién sabe qué vieron, ¿no? Diagnóstico de obstrucción con criterio Volt. O sea, ese es probablemente de los errores más frecuentes entre neumólogos. O sea, ya el GOL, como EPOC y GOL lo ven en todos los congresos, en exceso, eso contamina un poco la interpretación, ¿no? Entonces, diagnóstico de patrón mixto, es muy frecuente porque interpretan FEB1 y FBC. Entonces el patrón mixto no es un patrón espirométrico, se pueden equivocar, ¿okay?
Alguien que diga patrón mixto es un desconocimiento del aspecto fisiológico y técnico de las pruebas. ¿Okay? Entonces no usen ese término. Hacer un diagnóstico clínico, por supuesto. La espirometría es el estándar de oro para el diagnóstico, pero no es el diagnóstico. El diagnóstico lo hacen ustedes, no la espirometría. ¿Okay? Lo hace el médico. Entonces tienen que tener antecedentes, tienen que tener espirometría, etcétera, etcétera. Y excluir enfermedad con una espirometría normal. Una espirometría normal dice que la función se mantiene en lo normal, pero no necesariamente un individuo es sano. ¿Okay? Una espirometría normal y sano o salud son conceptos diferentes.